cuando llegara estuviera abonado, porque entonces nosotros también vemos cómo Dios está preparando ahorita nuestros terrenos, en nuestras familias, en lo que va aconteciendo, para que por ejemplo ahora celebremos los 50 años del Vaticano o vaya a hacer todo esto, pues en su providencia infinita Él sabía que esto nos iba a ayudar, conducir hacia la segunda venida, ¿no? Entonces ella viene a preparar de alguna manera el terreno de su hijo, primero con este gran acontecimiento y después como manteniendo la fe en el continente, porque es un regalo para el continente, ¿no? Y un regalo para todo el mundo también, ¿no? Desde esta experiencia que vamos a tener. Entonces yo les presento esta parte y voy poco a poquito explicándoles un poco para que vean cómo lo vieron los indígenas, primero como sensibilizarnos para ver cómo estaba el mundo indígena entonces y desde ahí poder captar el mensaje y ya nosotros aplicarlo después en una segunda parte. Voy a... Entonces el gran revelador de todo el misterio de Dios es Jesucristo el Señor. Esta pintura está en el sagrario de la Basílica. Ella con su mirada bondadosa pues nos va a acompañar este rato que vamos a estar aquí. ¿Cómo se presenta María? En el amanecer, para los indígenas era muy importante la salida del sol. Entonces, ella se presenta en ese momento por el oriente, como viniendo con el sol, y va a venir toda luminosa, ¿verdad? Como trayéndonos al sol. Para ellos el sol era importantísimo. En su mentalidad dualista, siempre el sol, como cualquier otra cosa, tenía dos caras, no nada más una, ¿verdad? A veces nosotros queremos ver la realidad, esto es gris, esto es negro, esto es azul, ¿no? Ellos dicen, esto es azul y es azul, es negro y es gris, ¿verdad? Entonces, como que en esa dualidad ellos van a ir entendiendo. Bien, entonces ella viene en el amanecer, va a ser en 4 días, el número 4 para ellos, por los 4 puntos cardinales, eran importantísimos, era como un número muy, muy especial para ellos. Va a venir con flores y con cantos. Primero con cantos y a los 4 días con flores, para meterse plenamente en su ambiente. Y las flores para ellos van a significar la verdad. Yo te doy flores, yo te doy la verdad. Entonces cuando le dice, ve a cortar las flores, pues lógicamente el indígena dice, voy a cortar la verdad, ¿no? Voy a estar con ella. Entonces, en esos primeros signos lo va a acompañar a Juan Diego. Juan Diego tenía 57 años y era una persona mayor. Y los mayores eran los que tenían la raíz, o sea, los que pueden comunicar más de fondo todo esto, que se dan cuenta de lo que va pasando en la historia. Entonces, por eso no escogió jóvenes. Ahora, normalmente, en las apariciones modernas, más bien son jóvenes, ¿verdad? De los que vamos sabiendo, son niños, a veces inclusive, gente sencilla. Como que Dios, este paradigma le gusta mucho y sigue haciendo esto, ¿no? Entonces, él había sido casado, su mujer era Malintzin, en el nombre de ellos, es algo así como plantita, ¿verdad? Como hierbita. Y su nombre era Cuauhtlatoatzin, el que habla como águila. Después, a la hora de bautizarse, unos 3 años después de que llegaron los franciscanos, llegaron ellos en 1524, la conquista había sido en 1521, ellos se van a convertir alrededor del año 27, y en el 29 es que muere su mujer. Entonces tuvieron hijos, y entre algunos de los hijos, después uno tuvo una hija también que era nieta de Juan Diego, y que es por lo que hemos podido seguir el derrotero, ¿verdad? Una de sus nietas fue religiosa. Entonces, a través de la entrada de ella al convento y demás, se ha ido pudiendo recabar más información, gracias a Dios.
Bien, entonces él, como pues estaba más libre en el sentido, sus hijos ya a los 57 años, pues él ya estaban grandes en tal caso, ¿no? Nunca se menciona en el momento de las apariciones ni nada esta situación, porque él vivía para entonces con el tío Juan Bernardino. Entonces María, cuando se le aparece, le viene a decir que viene a darle al verdaderísimo Dios por quien se vive, el que está cerca y junto, el Señor del cielo y de la tierra. Y le dice: ahora vas a ir con el señor obispo para decirle que quiero mi casita, en donde yo lo revelaré, lo daré a conocer a todas las gentes en mi amor personal, en mi manera de compartirlo. Ve y díselo. Entonces, él lo que va a hacer pues es dirigirse hacia la ciudad capital. Bueno, él vivía por este rumbo donde dice Cuautitlán, hay un pueblo que se llama Ixtultepec, de ahí se viene hacia el Tepeyac, son 11 kilómetros, del Tepeyac hacia Tlatelolco, 3,5, se quedan alrededor de 14, 15 kilómetros los que tenía que venir. Era sábado en la mañana, venía a su clase de catecismo, ¿verdad? Como una persona mayor que se quiere instruir, tenía que caminar todo eso, ¿verdad? Y ese mismo día regresar normalmente. Entonces él va con el señor obispo pues a darle el recado, una vista imaginativa panorámica de lo que pudo haber sido la Ciudad de México, a la que los españoles le decían en alguno de sus comunicados la Venecia mexicana, ¿verdad? Porque estaba llena de canales. Los que habían llegado ahí a vivir, los indígenas aztecas, venían de los pueblos por el Pacífico hacia el noroeste de México. Habrán oído hablar alguna vez de Puerto Vallarta, Mazatlán. Bueno, pues entre Mazatlán y Puerto Vallarta, en el estado de Nayarit, por allí había unas islas que se llamaban Aztlán, de ahí viene el nombre de los aztecas, que quiere decir lugar de las garzas. Y la isla, una isla que todavía está muy organizada, al modo como ellos lo organizaron, de la luna, ¿verdad? Tiene que ver con la luna, con las puestas del sol y de la luna, que por allá son muy especiales, ¿verdad? Bueno, esto es para orientarnos un poco en por qué ese islote no había sido habitado, y cuando llegan los aztecas, estamos hablando de 208 años antes de las apariciones. Si la aparición fue en 1531, ¿verdad? Entonces nos vamos para atrás 208 años. Ahí habían pues ya organizado toda la ciudad, habían ido dominando las distintas razas, y ahí fue donde se establecieron. Una vista que pues, armoniosa, bonita, ¿verdad? Con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl allá atrás, los volcanes, un momento en que si esto tuviera movimiento y todo eso, a ver, está muy bonito, ¿verdad? Bien. Juan Diego era artesano, sobre todo para hacer este tipo de cerámica, y también lo que son los ayates, los hacen con fibra de maguey. Este está hecho de este material, ¿verdad? Después lo ven si quieren. Así en material como este es donde está hecha la estampación de la imagen. Era muy flexible, pero tosco, ¿verdad? Un poco tosco, no es. Claro que también este es de los que ahora hacen, como quien dice, para el comercio. El otro pudo haber sido hecho por Lucía, María Lucía, muy probablemente, y pues de eso se sostenían, lo llevaban a vender. Para el mundo indígena era muy importante lo que te vistes, ¿verdad? Tú eres un poco lo que te vistes. Decimos nosotros popularmente, ¿verdad?, que el hábito no hace al monje, pero que le ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de acá tiene una cara
ocelote, una especie de tigrillo, ¿verdad? Muy venerado por ellos, el mono, el fuego, siempre cosas para ellos de importancia. Los colores también van a ser lenguaje para ellos. No es lo mismo que yo me vista de azul que de blanco que de rojo, ¿verdad? Inclusive todavía de nuestras etnias, nosotros tenemos ahorita todavía 56 etnias en México, algunas ya muy limitadas, pero que todavía hablan su propio lenguaje y tienen su propia cultura, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, hay mujeres que no se pueden poner una falda de otro color, tiene que ser siempre de ese color, ¿verdad? Y entonces, eso pues diferencia también las razas, los grupos humanos. En la Ciudad de México hoy ya desapareció prácticamente, ustedes habrán oído hablar, los que han estado por ahí, de Xochimilco. Xochitl es la flor y es el lugar donde está el lugar de nuestro sustento, ¿no? Entonces el maíz para ellos era importantísimo, era como el centro de su configuración. El decir para ellos el maíz es el sustento, la tierra, lo que me alimenta, lo que soy un poco. Hay una novela de Miguel Ángel Asturias que se llama Hombres de Maíz, ¿verdad? Entonces, para decirnos pues que estamos hechos como de maíz. Dios, en este caso, tendría que haber dicho: no hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza del polvo de la tierra, sino del maíz, ¿verdad? Entonces, de ahí venía toda esta tradición tan fuerte. En su manera de comunicarse, en las partes que son muy famosas, ¿verdad?, por los murales y todo esto que hacían, pues hoy tenemos una gran dotación de elementos que nos dejan la comunicación en pieles de venado también, o en algunas telas con sus propias maneras de proceder. Hoy en México, por ejemplo, todavía hay indígenas que andan vendiendo este tipo de pinturas muy bonitas, hechas en amate, un tipo de árbol, ¿verdad? La corteza del amate la van lijando con piedra y ahí van uniendo después con la clara del huevo y ya queda el papel, ¿no? Es una tradición muy fuerte todavía en algunos lugares. Bueno, pues hoy, aunque son siglos un poquito retrasados, pero nos pueden servir para decir, bueno, si hoy el mundo de las comunicaciones es tan importante para nosotros a través de las comunicaciones, ¿verdad? Aquí los niños tenemos celulares, y en los celulares la cantidad de mensajes que traen y demás. Bueno, pues ellos también tenían su lenguaje. Por ejemplo, aquí se resalta el de las plumas en los penachos, porque las plumas están ligadas con los pájaros con el mensaje, y yo te voy a dar un mensaje, tengo que traer mis plumas, ¿verdad? Para decir que soy un emplumado. Es decir, y saber la calidad del emplumado era muy importante para ellos, ¿verdad? Que entendían, ¿no? Quién te da el mensaje. Entonces, según anduvieran vestidos del tipo de pluma, entonces era su misión. En esta parte vemos el ayate, por ejemplo, no se enseña muy bien, aquí de este indígena. El ayate es la persona, ¿verdad? Yo soy mi ayate de alguna manera. Entonces, el que la Virgen se haya quedado en un ayate, pues para ellos era importantísimo, ¿no? De algo muy personal, muy propio de su cultura. La mujer con su vestido, el quesquemel o el hipil, por una de las puntas, por ejemplo en una ceremonia de matrimonio, unían una parte del ayate, una punta, con una punta de la mujer para decir ya están casados, ¿verdad? Ya son una unidad. Entonces, en relación con el tipo de pájaros que traigo yo las plumas, evidentemente que loros o guacamayas a 2.200 metros de altura, ¿verdad?, en la Ciudad de México, pues, ni quien los consiga, ¿verdad? Entonces,
para que ahí se hubieran dado eso, pues es que estimaron muchísimo las plumas, también eran de intercambio. Del quetzal era más difícil localizarlo porque tenían que ir hasta Chiapas o Guatemala. Entonces, que se pusieran esas plumas, por ejemplo, este es el penacho de Moctezuma que está en Viena. Sí. Perdona, ¿me podrían hacer una pequeña síntesis de comenzamos por este problema? Pues los que van llegando. Un poquito. Sí, cómo no. Sí, que nos disculpen, ¿eh? Parece que había dos horarios que se habían puesto. Entonces, primero presenté algo de la Virgen, que al final voy a retomar como gran evangelizadora, mediadora del acontecimiento guadalupano, y estamos viendo cómo a través de ciertos signos ella se pudo comunicar de una manera más explícita o más evidente con los indígenas, pues gracias a toda la investigación antropológica que se conoce ahora y que fue la que nos dice por qué fue la conversión tan rápida, ¿no? Porque dicen, no, bueno, en otros países ha sido muy lenta la evangelización y allá en 10 años se convirtieron cerca de 5 millones de personas, ¿verdad? Entonces, llegaban y había para todo esto unos cuantos misioneros, 12 que llegaron en 1524, 12 dominicos que llegaron en 1527 y unos cuantos del clero demás, ¿no? O sea que una treintena de sacerdotes. Para atender a millones, imposible. Por eso le dicen ahí los obispos en este Pentecostés, ¿verdad? Una especie de Pentecostés con la llegada de María, y que viene como en el acontecimiento de Pentecostés, como a traer a su Hijo, a Jesús, para que fuera conocido, amado y seguido, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso, estoy dando algunas pistas, como fue en 4 días, el número 4 para ellos era muy importante por los 4 signos cardinales, fue en el amanecer, o sea, en el momento de salir el sol, y esto lo hace a través de cantos y flores. Flor y canto, en la cultura mexicana, es como lo más hermoso, lo más expresivo, lo más bonito, lo más completo. Entonces, si viene entre flores y cantos, quiere decir que viene en la máxima representación posible, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el penacho de Moctezuma, que está en Viena, ahí está en exhibición todavía, pues tiene una cantidad de plumas, ¿verdad? Como vemos. Ya las transparentan un poco viejas, entonces ya no reflejan muy bien el color, pero es un color tornasolado entre verde y azul un poquito, ¿verdad? Más tendiendo hacia el verde. Aquí están los que serían los sostenedores del universo, cada uno norte, sur, este, oeste, con sus diferentes flores, por ejemplo, el de abajo, ¿verdad? Las flores, su serpiente, por acá un águila, o sea, elementos del cielo. Para ellos estos signos representaban las estrellas. Entonces, entre todo este tipo de elementos se va a servir el Señor Dios a través de la Virgen para mostrarnos a la que vive, ¿verdad? A la que viene, el que está abajo, supuestamente sosteniéndola, es un Atlante, ¿no? Viene también como sosteniéndola. Entonces, alguien que está haciéndole un servicio a la Virgen. Aquí, un poquito para revelar la danza, la importancia de la danza para ellos, porque la Virgen va a venir en una postura de danza. Si la vemos acá, sus manos juntas y la rodilla izquierda en este paso. Ella está danzando. Es para ellos la forma más perfecta de orar, ¿verdad? Ora con todo tu cuerpo. No es como nosotros, ¿verdad? Que muy sentaditos, muy hincados, no, hay que danzar para alabar al buen Dios, ¿verdad? Como que le gusta los mejores cantos y danzas, para que el corazón se exprese también. Tuvimos oportunidad de vivirlo en estos días, sobre todo con los africanos, ¿verdad? Ellos lo pueden ofrecer sus dones y todo lo demás y no están danzando,
paso bailando un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque expresan, ¿verdad? Se expresan mucho los cantos, todo eso. Bueno, por ejemplo, este es Huitzilopochtli, el dios Sol, al que supuestamente le ofrecían el corazón. Tendría que ver otro dios que no es como el guerrero y combativo, ¿verdad? Por aquello de la dualidad, que sería Quetzalcóatl, ¿verdad? Y entonces este trae una víbora en sus manos como signo del poder, el poder de la vida y de la muerte. Porque la serpiente, si te la comes, es buenísima para tu salud. Pero si te muerde, pues entonces te manda a volar, como decimos, ¿verdad? Entonces, el escudo que trae en la mano es, porque es un dios guerrero, un dios que ataca, que se defiende. En su cosmovisión, ellos creían que el sol necesitaba la sangre para poder vivir y que entonces, allá en las luchas que habían tenido con la luna y las estrellas, él se había podido posesionar del día y la luna con las estrellas de la noche. Entonces, como por ejemplo en estas épocas de los solsticios o equinoccios, pues eran cambios para ellos muy fuertes, ¿no? Se ve cómo evolucionamos en relación con el sol, la luna y las estrellas, y ellas respecto al sol, sobre todo la luna. Entonces, para ellos era, por ejemplo, un eclipse era algo terrible, ¿no? Porque es el momento en que aparentemente el sol puede perder ante la luna y las estrellas, y si ese fuera el final, pues entonces había que alimentar al sol para que estuviera muy fortachón, ¿verdad? Y entonces, para eso la sangre. Y todos los días, en la noche, a las 6 de la tarde, el cambio del sol, mataban a algún pobre hombre o mujer, pues para que hubiera esto. O sea, no estaba esto fuera de un contexto sagrado, sino que para ellos era muy sagrado. Y a veces en algunas fiestas hasta se comían algo de la carne, de la sangre de estos hombres, ¿no? En fiestas rituales muy especiales. En el Tzompantli es el lugar donde ponían las calaveras. Dice Bernal Díaz del Castillo que ellos contaron más de 300,000, ¿verdad? En 200 y pico de años. Dice uno, qué barbaridad, es que tuvieron que matar, ¿verdad? Para que hayan llegado a estas cifras. Puede ser que hayan sido exagerados, ¿verdad? Que digamos, bueno, a lo mejor contaron 30,000 o 40,000 y digamos 300,000, así como diciendo muchísimas, ¿verdad? Pero si hace una cuenta de 200 años y 10 diarios, y son 365 días por año, y empieza a multiplicar eso, ¡wow! Pues son muchísimas, ¿verdad? De cualquier manera. Y que hayan creído que con eso le van a Dios, pues lógicamente que podría ser que el Señor Dios dijera que estoy muy agradecido por la entrega total que hacen ustedes, pero no es el camino, ¿verdad? Entonces, precisamente de ahí es que va a venir el problema cuando está uno de los conquistadores, Pedro de Alvarado, ven todas estas cosas, Cortés no está presente, porque tiene que ir a Veracruz a defenderse de los que mandaban de La Habana para reprimirlo. Entonces, ahí se arma una hecatombe en el templo, precisamente porque pues salen a parar ya la mortandad aquella, ¿no? Y de ahí se desprende pues la lucha que va a durar 2 años, hasta 1521, para que fuera el final, ¿no? 2 años para la conquista, 1519 y 1521. Las apariciones van a ser en 1531, 10 años después exactamente de la conquista. Y el signo que se les había dado era el águila devorando la serpiente. Debió haber sido una águila grandísima, ¿verdad? Porque para haberla visto y demás. A mí me ha tocado ver en Chiapas unas águilas de aquí para acá abajo, ¿verdad? Como de 85 o 90 centímetros, casi 1 metro, y con sus alas extendidas de más de 2 metros, ¿verdad? Cuando yo fui en esa ocasión a ese zoológico, estaban la gente todavía impresionada comentando cómo una de esas águilas se había llevado de una población a un niño de 5 años, ¿verdad? O sea que aguilonas, ¿verdad? Dice uno, si todavía existen, ¿cómo habrán sido las de entonces, ¿verdad? Sin problemas de tantas cuestiones ecológicas. Entonces debió haber sido un animalazo, y para ellos era
era el signo principal y era el que unía el cielo con la tierra. Porque la serpiente es la que mejor conoce la tierra, ¿no? La conoce, pues, porque dice, moviéndose completamente por la tierra. Y el águila, pues la que conoce mejor el cielo. Entonces hacen de eso un signo, pues que para nosotros todavía como mexicanos es muchísimo, ¿verdad? Águila y serpiente todo el tiempo, ¿no? De alguna manera las tenemos muy presentes allá. Los caballeros águila era como la orden, digamos, dentro de los esforzados guerreros, la que era más complicada. El Iberia Seca entonces viene a salir de por acá están las islas, el río, y desde ahí se fueron hasta casi Panamá. Ya no pudieron seguir más abajo, y por arriba pues hay noticias hasta Florida y partes de Texas, que en esa época que pagaban tributo a Moctezuma, o sea que era un imperio bastante grande, ¿verdad? El calendario azteca, o la piedra del sol, es la que va a estar denotando, ayudando ahí a comprender un poquito por qué ellos le tenían pues tanta devoción al sol, y tenían también organizada pues su vida alrededor de los signos. Entonces este es el signo principal, el quinto sol. Aquí también unos soles pasados, es decir, etapas de la humanidad que han ido pasando, que unas estuvieron metidas plenamente por el agua, por ejemplo aquí están representados con cocodrilos, acá la época de las sierras, las épocas de los vientos, de los terremotos, etc. Entonces, todo esto como que son las etapas para ellos que están anunciando el quinto sol, que va a venir en el año 13 Caña, que va a coincidir precisamente con la fecha en que llega la Virgen, ¿verdad? Entonces el calendario azteca está hecho como proféticamente para anunciar la venida del Señor. Las cabezas que son de serpientes, que están acá con sus cuerpos y colas, anuncian lo mismo, o sea que todos tienen una gran unidad en torno a las fechas, y los corazones que están por acá pues anuncian que es piedra para el sol, ¿verdad? Es decir, que es un calendario hecho en honor del sol. Esta es una representación de la diosa, que para ellos era así como la Coatlicue Tonantzin, siempre la víbora, ¿verdad? Las víboras tienen dos caras acá, con sus colmillos muy grandes, dos corazones, lo del dualismo, tienen las garras, 4 garras, y el signo de la muerte o de la vida en toda ella. Ustedes imagínense a un indígena orando ante esta cosa, ¿verdad? Dicen, ay, como que está medio impresionante, ¿no? Entonces, imagínense a Juan Diego, que después se va a encontrar con la virgencita toda chula, y demás. Verdaderamente estábamos en otra, gracias a Dios nos tocó otra época. Bueno. En el cerrito del Tepeyac, esta es la parte de arriba todavía, esta es la construcción de la capilla de las flores en donde Juan Diego cortó las flores. La parte de abajo es donde la Virgen se reencontró el último día cuando le estaba sacando la vuelta. Entonces, si recuerdan, entonces en el primer momento la Virgen lo manda con el obispo, él va, le cuenta, el obispo le dice, sí, después te oiré, ¿verdad? Imagínense un obispo que hacía unos meses le pedía a Dios que o él intervenía o todo eso se venía al traste, porque la primera audiencia y entre los españoles estaban peleadísimos, ¿no? Entonces, y luego diezmados con las epidemias, los indígenas, entonces aquello estaba tremendo. Entonces, en una carta dice Juan Zumárraga que él hace una petición al Dios del cielo que haga algo por esta situación, porque si no, esto va a estar terrible, ¿no? Y bueno, Dios en sus planes
ya sabía lo que iba a acontecer como para tener todo muy preparadito. Entonces, cuando la Virgen lo recibe después de que fue a ver al señor obispo que le dice que no, él le está diciendo, manda otro, yo no soy capaz. Entonces cuando María le dice, tú eres muy importante, ¿verdad? Muy importante que seas tú el que vayas, así de que mañana, el día 9 de diciembre fue sábado, y por eso se le celebra a Juan Diego el día 9 de diciembre, porque dice el Papa, se le apareció la Virgen en dos momentos, en la mañana y en la tarde, cuando le va a dar el recado, pues ese día es el día de Juan Diego, ¿verdad? El día 10, domingo, va primero a su misa, vuelve después con el señor obispo y le dice, el señor obispo, bueno, dame una señal, que la Virgen nos dé una señal. Y entonces él se va el domingo en la tarde a decirle a la Virgen que el señor obispo pide una señal. Es cuando ella le dice, pues ven mañana para que tú llegues. Pero el lunes en México ni las gallinas ponen, ¿verdad? Es una frase que decimos desde que hoy, ¿verdad?, hubiera sido un día fatal. Además era el tercer día, que ya podría ser buen día en su simbología, porque el 3 para ellos es el día de los mensajes, el día que tú puedes dar un mensaje que es creíble alguna cosa, o es el número de los mensajeros. Pero el cuarto día es el de la perfección. Entonces, ese día se queda con el tío Juan Bernardino. A veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida, y a veces Dios dice, déjame tantito, espérate tantito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el plan divino hay otras cosas que son más importantes y que van a ayudarle a no sé quiénes en esto, ¿verdad? Bien. Entonces, ya la Virgen le dice, ven mañana, no se presenta, pero el martes, que le está sacando la vuelta muy temprano para ir a ver al sacerdote. Imagínense, tenía que caminar 14 kilómetros para ir por el sacerdote. Y ya había caminado 14 el sábado, 14 el domingo y 14 el martes, ¿verdad? Vayan haciendo cuentas de los kilómetros, ¿no? Entonces, un hombre muy ágil, debió haber sido muy bueno para las caminatas. Cuando él sube al cerro y la Virgen le dice, ahí están las flores, córtalas, recógelas, tráemelas a mi presencia. Entonces él llega, las corta. Imagínense, para un indígena, en tiempo de invierno, ese día entraba el invierno, el solsticio de invierno. Entonces, pues encontrarse con flores era así como lo máximo, ¿no? Y si son la verdad, pues se ha de haber cortado, se ha de haber entretenido ahí feliz, y la Virgencita esperándolo abajo, ¿no? Entonces imagínense a un indígena que se encuentra con flores que nunca había visto tampoco, ¿verdad? Porque pues había, bueno, primero en ese tiempo no había flores. En el cerro, ahí en el Tepeyac ahora se dan y está muy abonado y todo lo demás, pero antiguamente, pues como dicen, solamente había elementos propios de la desecación del lago que ya estaba en marcha, ¿no? Así de que cactus y cosas por el estilo. Ustedes imagínense Juan Diego ante estas rosas, de que no estaba además olorosísimas, haber estado feliz con este encuentro, ¿no? Entonces va con la Virgen, se las deposita, ella, dice la narración, las pone, ¿verdad? Las pone ahí en el ayate, como dándoles su toque materno, como diciéndoles a las flores, ya saben, ni el carro, para que se porten bien. Cuando Juan Diego va a decirle a la Virgen que le estaba sacando la vuelta, cuando le dice, es que mi tío está muy enfermo, y es cuando la Virgen le dice, ¿y de qué te preocupas? ¿No estoy yo que soy tu madre? No te tengo en mi regazo, no te cubre mi manto, ¿qué más necesitas, no? Entonces esas famosas 5 frases que les dice, porque vamos a ver que el 5 en su numerología es importantísimo, porque si el 4 ya es completo, el punto quinto, y por eso el quinto sol, es Dios presente ahí, ¿no? O sea, no solamente es la plenitud, sino la plenitud con Dios. Entonces, les dice 5 frases,
precisamente en su lengua para que entiendan que le están diciendo un mensaje divino, que no es cualquier tipo de mensaje, ¿verdad? Entonces le dice ahí que no se preocupe por la salud del tío, que ella se encarga, ¿no? Entonces después van a saber que en ese momento es cuando él es sanado por una visita particular a su propia casa. Así es de que cualquiera de nosotros estaría feliz de estar enfermo, ¿verdad? No sé que se fuera a levantar la señora del cielo, ¿no? Entonces ella sigue visitándonos, apoyándonos y demás. Fray Juan de Zumárraga había llegado a México 4 años antes, en 1527, había sido preconizado obispo, pero todavía no estaba consagrado obispo. Entonces él estaba preparando maletas y demás para irse. Por eso es que el acontecimiento se da como con mucha premura, ¿verdad? Le dice, está muy bien, tú me traes el recado, pues en ese momento cuando Juan Diego, ustedes imagínense que yo llego con unas florecitas aquí dentro y que cuando extiendo mi manto aparece la Virgen, ¿verdad? Es así como impensable, ¿no? Que a la hora, en el momento de dejar las flores, ahí aparezca la Virgen, ¿no? Y después, como vamos a ver en la segunda parte, en la parte científica, pues con todo lo que trae en el ayate, ¿verdad? Si esto fue una preparación remota, ya todo lo demás fue para que ellos la descifraran, ¿verdad? Bien. Entonces, ustedes se imaginan al mismo Juan Diego, cuando da las rosas, pues él se queda tan campante, ¿no? Como diciendo, ahí están, tómalo, recíbela, ¿no? Y en eso ve pues, que se hincan, que empiezan a llorar y ve su propia yate, ¿no? Ustedes se imaginan el momento para Juan Diego lo que habrá sido, ¿no? En mi propio yate, ¿no? Como diciendo, aquí se está haciendo realidad pues algo impensable. La narración dice que Fray Juan de Zumárraga se hincó, lloró, le pidió perdón, ¿verdad? La narración cabe aquí, ¿verdad? Es el evangelio de las apariciones. Es sencillísimo, ¿no? Dice, en ese momento, ya cuando le dice Juan Diego, le está narrando, ¿no? Que cuando fue a llegar a la cumbre del cerrito, miré que ya era el paraíso. Allí estaban ya perfectas todas las diversas flores preciosas, de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas, de modo que luego las fui a cortar. Y me dijo que de su parte se las diera, y que ya así yo probaría, que vieras la señal que le pedías para realizar su amada voluntad. Y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje, aquí las tienes, hazme favor de recibirlas. Las flores. Nunca habla de que lleve una imagen ni cosa por el estilo, ¿verdad? Y luego extendió su blanca silva en cuyo hueco había colocado las flores. Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal. Se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conservada, en su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y en cuanto la vio el señor obispo gobernante y todos los que allí estaban, se habla de algo, el señor obispo necesitaba traductor. Entonces siempre Juan González estuvo allí pues haciendo la mediación, ¿verdad? Era el secretario, que después fue sacerdote. Y todos los que allí estaban se arrodillaron, muchos la admiraron, se pusieron de pie para verla, se entristecieron, se afligieron, suspenso el corazón, el pensamiento. Y el obispo gobernante, con llanto, con tristeza, le rogó, le pidió perdón por no haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Y cuando se puso de pie, desató del cuello de donde estaba atada la vestidura, la cisma de Juan Diego, en la que se apareció, en donde se convirtió en señal la reina celestial. Y luego la llevó, la fue a colocar a su oratorio.
Entonces, muy aprovechado el señor obispo, muy listo, ¿verdad? Rápido, sí, este tesoro yo lo conservo, pero para la vida eterna. Bien. Entonces, si ya nos ponemos a verla como ella es, entonces sí viene para nosotros el decir, qué barbaridad, cómo Dios se fijó en tanto detalle para que los indígenas pudieran captarla. A los 12 días de las apariciones, bueno, 13 en el sentido del cumplimiento y 14 en la realización, resulta que Juan Diego y Juan Bernardino van ya en procesión a llevar la imagen peregrina. Ya el 26 de diciembre, el día siguiente de la Navidad, el señor obispo tenía que salir para Veracruz. Entonces, en tan pocos días le hicieron la primera casita. Porque la primera casita fue como de donde están estos marcos de la ventana para acá. Una cosa chiquitita, no había nada más en el Tepeyac, ahí para que estuviera, ¿no? Entonces ahí, en el primer tiempo, pues los indígenas iban a verle, le presentaban las velas, etcétera. O sea, la tenían a la mano completamente. Ya 2 años después, ya le hacen un poco más grande la capilla, y después cuando viene Monseñor Mantújar, el segundo obispo, ya le hacen una capilla mucho más grande, ¿no? Y ya sería casi como esta, como este salón. Pero nadie vivía allí, ¿verdad? Era el islote, simplemente, y el Tepeyac, pues el monte, así de que nada más los que quedaron a vivir ahí fueron Juan Diego y Juan Bernardino. Bueno, en el traslado de la imagen, ustedes imagínense la convocatoria que hace Cortés y compañía y el arzobispo para que acompañen a esto. O sea que todas las tribus que eran enemigas, inclusive de los aztecas, porque habían sido sujetas, pues para ese día, convocados por el obispo y todo esto, pues debe haber sido aquello grandioso, ¿no? Pues ahí hubo un accidente porque a uno de los flecheros, como no les había permitido durante años traer las flechas y los arcos, atravesaron a un indígena, cayó muerto, y ahí mismo ante las oraciones de ellos vivió, resucitó, ¿no? Entonces imagínense lo que es el primer mensaje de los indígenas, ¿no? En el ayate de Juan Diego se quedó la Virgen, que se apareció, que voló, que llegó el día del solsticio de invierno, que fue en el amanecer, que les dio flores y cantos y todo. No, pues todo el mundo a querer ver aquello, todo el mundo. Así de que llegaban los indígenas y los sacerdotes no sabían ni qué estaba pasando o cómo se habían comunicado. Ellos tenían muy buenas comunicaciones. Por ejemplo, le llevaban el pescado fresco desde Veracruz a México, que son 380 kilómetros. Se lo llevaban fresco a Moctezuma para que el señor Moctezuma se lo comiera muy fresquecito. Y todo era a base de relevos, de carreras, ¿no? Porque ellos no conocían la rueda, ni tenían animales, ¿no? El venado era el único más grandecito, pero para educar a un venado, ¿verdad? Estaba difícil. Entonces ellos hacían todo este servicio. Pues realmente impresionante. Bien. Esta es la tercera de las capillas que hicieron, que ahora está ahí mismo en el conjunto. Uno entra y al fondo a la derecha, si alguna vez van por allá a la basílica, está el sitio original de las apariciones, parte de abajo, ¿verdad? En donde está el pequeño cuartito, en donde estuvo los primeros años la Virgen. A los alrededores se hicieron otros. Esta es la iglesia del Pocito, porque ahí se abrió un pozo, donde siempre el agua todavía la oye uno, ¿verdad? Ya por la situación de la Ciudad de México, pues ya se ha chupado muchísima agua, ¿no? O sea que ya es muy difícil, pero sin embargo ahí normalmente hay todavía agua, ¿no? Es una construcción del siglo XVIII. En esta parte, allá arriba se ve la torrecita de la iglesia donde fue que cortó las flores, allá arriba. Entonces tuvo que haber bajado, y en esta parte, donde están esas piedras conmemorativas que están acá abajo,
ahí dice que por ahí, en esos lugares, es donde la Virgen recibió de Juan Diego las flores y desde donde lo envió. En el extremo derecho ustedes ven la capilla, ¿verdad? Del cerrito, que es lo que tenía que subirse. Ahora lo sube uno por aquí mismo o da una vuelta un poquito hacia acá. Esta fue la colegiata, después basílica, la antigua, que ustedes saben que por los declives, ¿verdad? Varias veces le han tenido que inyectar cemento para ponerla otra vez a su nivel. Ahorita está otra vez en un poco de problemas de esto. Entonces, esa fue la que albergó durante 2 siglos y medio a los peregrinos. Y ahora es esta la basílica del 76, que pues quiere representar como en el desierto la tienda de reunión de los que iban hacia la tierra prometida. Entonces también aquí, como decir, mientras vamos a la tierra prometida, la segunda venida supuestamente, nos vamos encontrando con María, ella en un cenáculo, ¿verdad? Está con nosotros haciendo iglesia para llevarnos a su hijo. El que sostiene, porque dice todo el altar, la construcción es Jesús, es la luz del mundo, ella está al pie de Jesús, y nuestras banderas de toda América, de España y del Vaticano, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya la imagen, como ellos la empezaron a ver y sentir, y la tenemos ahora para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, un momentito, para cambiar nada más para situarlo. Después vemos algunas otras transparencias, pero en esta parte de aquí es donde ella trae la flor solar, la que ellos representaban como el sitio donde se inicia todo, el siglo de Nahui Oli, en donde empieza todo, empieza a girar el universo, en donde es el Omeyocan, la casa de Dios. Entonces cuando ven ese signo y abajo del cinturón, le está anunciando que está embarazada. Entonces cuando ellos ven a una mujer embarazada, dicen pues, primero la pregunta, ¿verdad? ¿Y quién embarazó? ¿Verdad? ¿Y quién es el hijo, no? Porque por él viene. Entonces cuando empiezan a oír que Jesús, luz del mundo, y es el que viene, pues es cuando viene la conversión, ¿verdad? Yo quiero bautizar, yo quiero seguir a ese que es la luz al que ella viene a anunciar, porque ella, por muy grande que sea, sin embargo, ahí está esta es la flor solar, la que se ve aquí, y como ven tiene también son los 4 tiempos pasados y el centro que aparecen en el calendario azteca. ¿Sí? Entonces, cuando hay esta sintonía, ¿verdad? Una sincronización colectiva, pues un cambio completamente en la mentalidad y en el mundo de ellos. Aprovecho para decirles, ahorita lo vamos a ver más lento que en la siguiente parte, pero esta parte de aquí es el signo Tepetl, el cerro, y va a aparecer 9 veces. Este es la nariz, y esta sería la boca, los ojos, de una carita como muy sonriente, no sé si la alcanzan a percibir, ¿verdad? Entonces sería el cerro, que también tiene, si lo ven al revés, una forma de corazón, el cerro que se ha convertido en flor y corazón, que está muy contento porque María ha aparecido en el Tepeyac. Tepeyac quiere decir cerro que termina en punta, o cerro nariz, por eso es la nariz. Entonces, al estar representado 9 veces, quiere decir que está el inframundo o el transmundo, ¿no? O sea, que ahí hay una revelación divina. Entonces, para el mundo indígena eso fue clarísimo, ¿no? Entonces, para ellos no quedó ninguna duda de que esto había sido. Y si ven ahí también la misma carita un poco inclinada, porque en las manos tendría entonces, como quien dice, el tallo de la flor, ¿verdad? Como diciendo María, en mis manos y en mi corazón, por la postura anatómica, está el cerro del Tepeyac.
como diciendo, estoy yo desde aquí para ustedes y estaré. ¿Verdad? Porque yo digo, ahí los atenderé, no dijo, vengo y me voy. ¿Verdad? Abajo entonces está un hombre niño, que es una cara como de niño, pero con entradas de persona mayor, con orejas muy grandes, ojos muy abiertos, y está tocando por aquí la tierra, que es el color de la tierra, el vestido, y por acá el manto. Entonces el que está abajo es como el Atlante que les decía, que está sosteniéndola, pero la está llevando también, porque no es una imagen que esté firme, así como no, viene en vuelo, viene volando, viene como atravesando el firmamento, y viene con las plumas más cotizadas para ellos, Quetzal, Garza y Guacamaya. Entonces, el que traía esas plumas era el más emplumado, es decir, el mejor, el más cotizado de los mensajeros. Entonces, Juan Diego queda muy bien allá porque él es el que trae en su ayate, se llama Cuauhtlatoatzin, el que habla como águila, y trae entonces arriba el penacho. Toda la parte de arriba sería como el penacho. Entonces, para ellos, en su simbología, él es Juan Diego. ¿Verdad? La Virgen le había dicho, te daré a conocer, estaré contigo. Entonces, como haciendo una relación. Pero también Juan Diego es el pueblo, ¿no? También es el hombre que, divinizado, pues lleva a Jesús y a María a los demás. Que sería, en tal caso, pues nuestro caso también, ¿verdad? Pues ahí la vemos completa. No, me perdonan tantito. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. Muy bien. Entonces vamos a ver algunas partes de lo que se ha ido encontrando en la imagen. Esta es una línea que nos están indicando las flechas, que es de dos partes, o sea, está unida. Entonces, ¿cómo ha durado más de 470 años? ¿Verdad? Ya estamos por los 80, en este año 480 años. Entonces, ¿cómo es que ha estado permaneciendo? Si la tela que están viendo ahí en el tabucano, el morral pues es elementos muy perentorios. Ya vimos entonces que las plumas y todo esto le ayudan para el mensaje, pero la trama, por más juntita que sea y demás, pues no es tan buena o tan perfecta como, digamos, hilados que ahora tenemos, porque sería mucho más fácil para mantenerse, ¿no? Luego, la forma, figura y demás está hecha de tal manera que cumple los cánones de lo que se llama la perfección dorada. Esta perfección dorada la trabajaron mucho los griegos. ¿Y cómo? El número áureo. O proporción divina o número áureo de oro. Número áureo, ¿verdad? Sí, exacto, ¿verdad? Porque está muy ligado al número que tiene que ser exactamente matemáticamente para que se puedan dar los círculos, los triángulos, etcétera, para que pueda estar la figura muy bien centrada, ¿verdad? Entonces, es perfecta. O sea, como que si estuviera Miguel Ángel u otros que usaron de esto, le pondría 10. ¿Verdad? Vean, por ejemplo, si hubiera sido un artista cualquiera, pues hubiera pedido otro ayate, pues aquí tiene un defecto, por acá tiene otro, más abajito otro. O sea, el ayate lo usaban todos los días para echar ahí las verduras, para traer las cosas del terreno, para llevar a lo mejor alguno de sus animalitos cargado, ¿verdad? Entonces, pues, además lo sucio, porque no estaría tampoco tan bien. Y también para podérselo poner como capa, ¿no? O sea, tenía muchos usos el ayate. Y en invierno, pues lógico que se le echaban hasta doble, ¿no? Entonces, es grandecito porque es el ayate como ayate, no
más o menos 1,70. La imagen no, la virgencita es de 1,46, bajita, ¿verdad? Pero entonces vemos ahí los defectos. Vemos, por ejemplo, que aquí no se nota muy bien el trazo del yate, como acá sí, porque esta parte fue la más tocada. Entonces imagínense, 116 años a la intemperie, en donde llegaban los indígenas, la tocaban, todo lo demás. Lógicamente que esta parte de aquí, algún pintor por ahí se le ocurrió en algún momento darle una recitadita, y con eso vemos lo que es la diferencia entre el tipo de colores que le ponemos humanamente y los que Dios puso, ¿verdad? Porque estos, por ejemplo, cuando vemos la negativa así ante la luz, no deja pasar la luz. En cambio, la demás parte es translúcida, ¿verdad? Entonces, no. ¿Cómo está la pintura y cómo no está, verdad? O sea, qué tipo de implementos usó el Señor, de tal manera que hay una investigación para decir que es de puras flores de lo que está hecho, ¿no? O sea, que toda la combinación es a base de flores. Vemos, por ejemplo, ahí su mirada, bellísima. Los que saben de rostros humanos dicen que es el rostro de una mujer palestina, ¿verdad? Es el tipo de color, es un verde olivo palestina, así lo tienen clasificado. En Palestina, sobre todo, por ejemplo, allí en Nazaret, con el reflejo del sol, usan muchísimo el aceite de oliva. Y entonces, pues a través de las generaciones y demás, como que los rostros han ido quedando un color del rostro aceitunado, muy bonito, ¿verdad? Entonces, es el color que tiene, es el tipo de ceja, es el tipo de mentoncito, etcétera, de tal manera que resultó que la que decíamos mexicana es palestina. Y María es palestina, ¿no? Ella, ahí en Séforis, la tradición nos manda a Séforis, una población a 7 kilómetros de Nazaret, en donde supuestamente ahí San Joaquín y Santa Ana tenían su casa, y pues ahí habrá nacido María, ¿no? Una antigua ciudad romana, bastante bien desarrollada para su tiempo, en donde estaba San Joaquín, que supuestamente era ovejero, ¿verdad? Se dedicaba a las ovejas, por eso cuando lo pintan siempre tiene un abrigo, ¿verdad? Como muy bien puesto, como para decirlo, traigo de mis borregos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la virgencita, pues la pastorcita, ¿verdad? Hay hasta imágenes que le llaman la divina pastora, ¿verdad? Pues porque ella habrá pastoreado muchísimo. Habré entendido muy bien a su hijito cuando le dijo que era el buen pastor. Vean la mirada, ¿no? Es una mirada dulce, tierna, muy bonita, así que de esas que podrían, así como ponen esos espectaculares en muchas partes, si tuviéramos esta mirada, ¿verdad?, espectacular por ahí, todos el mundo estaríamos tranquilos. Me está viendo con sus ojos maravillosos. Pues en esos ojos, ahí se empezó a reflejar el rostro de una persona, que fue lo que fue trayendo a distintos investigadores para ver los ojos, distintos doctores, gente de distintas partes del mundo, y se dieron cuenta que los reflejos que se dan en el ojo de la Virgen son los mismos que se dan en nosotros. O sea que el Samson y Burkinge, allá uno polaco y el otro creo que era francés, descubrieron cómo se dan en nuestra vista los reflejos que van a dar hasta el nervio óptico y cómo después sale la figura. O sea, se forman 3 figuras en nuestra vista de todo lo que estamos viendo. O sea que si ahorita me vieran mis ojos, los verían a ustedes ahí, ¿no? Bien. Entonces, esto llevó a investigaciones y ahí vemos un hombre con su barba, ¿verdad? No sé si alcanzan a verlo desde ahí atrás. Este sería una barba, los ojos, como el hombro, y por acá es un hombre que estaría un poco como haciendo como este ademán, ¿no? Como que está, ahorita vamos a verlo, como que está reflexionando, pensando un poco
¿qué es lo que puede saltar? Ahí está, ahí se nota ya más grande. La primera figura que se ve más de frente, la otra que se ve medio inclinada es la segunda y la tercera es la que sale por aquí ya después de que fue al nervio óptico, llegó al fondo del ojo, regresó y atraviesa el cristalino. Todo eso está en los dos ojos, ¿verdad? Y matemáticamente, un amigo mío de allá de Yucatán ha demostrado cómo en los dos ojos la proporción es la misma entre las mismas personas, matemáticamente, ¿no? O sea que eso ni quien lo haya podido hacer así a mano. Bien. Estos serían otros dos rostros, bueno, este sería uno por aquí medio dibujado, pero este se ve más claro. Sería la calva, como quien dice, la nariz, la barba de una persona que está inclinada, otro que está enfrente de él, así como con la boca abierta inclusive. O sea que Dios saca la primera instantánea mundial que tenemos representada. Este es uno de los indígenas que aparece ahí. Este aparece sentado, así como contemplando la imagen. Esta sería la postura de algunas figuras que estarían ahí nada más a la inversa, ¿eh? Disculpen que no la puse bien. Entonces, sería el conjunto de personas que están en cada uno de los ojos, ¿verdad? O sea que fue todo un acontecimiento. ¿Qué pudo haber pasado? Pues que ahora que ahí han de haber hablado a los hispanos muy fuerte, y han de haber empezado a gritar, que venir, que no sé qué, ¿verdad? Entonces se juntaron ahí algunos, inclusive hasta cuando apareció una negra, ahí el que investigó todo esto, que era peruano, es peruano, de origen alemán, es muy minucioso. Y entonces cuando salió ahí atrás una negra, que se ve por, es la que se ve por allá atrás. Entonces dice, no, yo me estoy equivocando, ya estoy viendo visiones, porque él estaba metido en investigación, ¿no? Y después ya se informó que la cocinera del señor Zumárraga era una negra. Así es de que hasta la cocinera estuvo ahí de testigo, ¿no? Y fácilmente alguna otra gente que estaba esperando entrar con el señor obispo, al saber, pues llegan, van, ven, y ya se aprovecha el momento para sacar la foto, ¿no? Como ya le había dicho a San Gabriel, el encargado de las comunicaciones internacionales, intergalácticas y demás. Gabriel, te pones muy listo porque esto va a ser para la historia. De la anunciación no tienes recado, pero esta segunda anunciación, de esta sí te vas a encargar. Bueno, este es el plano celeste o carta celeste, porque la Virgen viene con 46 estrellas. Yo me preguntaba, 46 estrellas, ¿por qué 46 estrellas? Porque eso es muy simbólico, siempre tiene algo que dices, tiene que haber algo más, ¿no? No se le va una. Y entonces ahora con todo esto de que ella viene como madre del que es el Señor de la vida y todo, resulta que 23 y 23, ¿verdad? Los cromosomas que pone hombre y mujer para que haya vida humana. Entonces, ahí está la clave de las 46, ¿verdad? Así es de que aquí está a la inversa de su postura original, como si estuviera vista desde el cielo. ¿Sí? Ande cuenta. Porque los indígenas veían al revés de nosotros. Entonces, cuando viene así, a nosotros nos desplanteaba mucho toda la postura esta porque ella viene orientada. O sea, el oriente está acá arriba, ¿no? En la parte de acá arriba. Oriente-occidente, acá el sur, aquí está la cruz del sur y aquí está la osa mayor, en la parte del hemisferio ya, pues así nos da, ¿no? Aquí es otra configuración, pero allá por lo menos esa es la configuración. Y el que está acá abajo es Orión, el cargador del cielo, en donde está precisamente el cargador de María. O sea que Dios utilizó ese día, como estaban las estrellas, hagan de cuenta en el manto de la Virgen, ¿verdad? Para colocarlos, Entonces uno ahora puede dar hasta con los montes de México. O sea, ya hay una investigación que nos señala dónde está el Popocatépetl, dónde está el Iztaccíhuatl,
Gilbert, donde está el pico de Orizaba, etcétera, ¿no? O sea, es una imagen que si nosotros la atendiéramos en el mapa de México, la cabeza estaría un poco dando hacia Cancún, ¿verdad? Toda esta parte de allá, atravesada toda sobre la parte donde están los volcanes, que es la de los terremotos, como anunciándonos, no se preocupen, aunque va a haber terremotos y todo lo demás, yo los voy a librar, porque los indígenas dicen que el cambio para la siguiente etapa es el terremoto, y lo estamos configurando, ¿verdad? Lo estamos viendo en todas partes, que los tsunamis, ¿por qué? Porque abajo el océano está terrible, los volcanes, ¿verdad? Porque está terrible el sol, está en su vuelta no sé qué, del sol, y entonces está calentando todo eso, pero terrible. Entonces, ellos decían que esta parte sería la de los temblores, ¿verdad? Entonces, por eso la Virgen está como puesta ahí, como para decirnos a nosotros, 500 años después. Y curiosamente, el último de los temblores, que fue en 85, en ese año, el 12 de diciembre, hubo una cosa muy curiosa. Antes de que fuera el temblor, hace 4 días habrán salido en los periódicos, ¿verdad? Que fue hace años, en el 85, el famoso sismo del 19 de septiembre. Entonces, todavía eso lo habían anunciado hasta por televisión un hombre que habló a decir a Ochoa, que era el que llevaba el programa, que tengan mucho cuidado porque va a suceder esto y esto y esto, y como lo dijo él, así fue. Probablemente una revelación, ¿verdad? Y después dijo, ya que había pasado todo, ¿se acuerda que le dije y todo eso? Por favor tenga muy en cuenta esto, porque el 12 de diciembre va a ser el siguiente, o sea, la fecha de la vida. Entonces, ese día, todo el mundo nos fuimos a la basílica, porque dijimos, si aquí se acaba esto, ahí vamos a estar con él, ¿no? Pero es que el señor arzobispo dijo, ese día voy a renovar la consagración de México a la Virgen como protector de la ciudad. Y de entonces para acá, tranquilos, ¿verdad? Los máximos de 4 grados, de 3 y todo, ya no ha habido ninguno, pero como diciendo ella, me las puedo, ¿verdad? Estos son los cerros, como decía el cerro del Tepeyac, las 9 veces que aparece y los lugares donde aparece. Entonces, pues como esto fue toda una noticia pues, nacional e internacional muy fuerte, Dios quiso que o escucharan el nombre Guadalupe o así se lo figuraran. Yo creo que realmente dijo Guadalupe, porque los conquistadores, muchos de ellos venían de Extremadura, especialmente Cortés, Pizarro en Perú, Nuño de Balboa en Centroamérica. Entonces eran gente que venía de Extremadura, que conocía perfectamente la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, que fue también como Dios ir llevando las historias de por allá y de por acá, como salen los indígenas en el siglo XII para su peregrinación aquella en que les habían dicho que donde estuviera un águila devorando la serpiente, y entonces en ese trayecto es cuando en España sucede el milagro del pastor Ginés, que en esa época se encuentra con que en un momento que lleva a pasar sus vacas, está muy tranquilo, de repente oye una voz debajo de la tierra, una voz femenina que le dice, sácame de aquí. Entonces se pone todo nervioso, ¿verdad? Porque es una voz de mujer y de dónde, ¿no? Entonces se queda todo destanteado y la misma voz le dice, fíjate lo que le va a pasar a tu vaca. Y la vaca se cae muerta. Entonces le dice, bueno, después de que va a ver y qué pasa con ella, le dice, fíjate lo que le va a pasar otra vez a tu vaca. Y se levanta la vaca tan tranquila que estaba muerta. Dice, ve a tu casa porque algo por el estilo pasó. Y después viene y me sacas de aquí para que le pase lo que a tu vaca. Entonces él llega a su casa y se encuentra a su hijo muerto.
Entonces regresa a excavar y saca la imagen de Nuestra Señora, que hoy se llama Nuestra Señora Guadalupe de España, una de las tres que se llaman así, allá en España, y que es de Extremadura, ¿no? Ahora es un conventazo, bueno, fue en su tiempo un super convento, todavía existe. Está en el camino de las peregrinaciones a Santiago de Compostela, y ahí los reyes de España hacían sus pausas. Entonces, pero siendo un lugar de peregrinación enorme. Entonces, cuando él vuelve a la tierra donde dio la voz femenina, saca la imagen, va a su casa, hacen oración y resucita el muerto. En México pasa lo mismo. La misma señora con el mismo nombre, el primer milagro antes de los demás es la resurrección de un muerto, el atravesado por la lanza. Entonces los españoles, rápido, entonces ya es el mensaje para ellos también, el dualismo. Dios usa también el dualismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en ese momento los españoles dicen, es Nuestra Señora Guadalupe, y si no se hizo esto, viene toda la... Y entonces de estas imágenes en que aparecen los cuadros y recuadros, fíjense, se veía cómo lo pintan acá, con la nariz hacia acá, o sea, es un cerro que termina por la punta de la nariz, como si fuera el rostro de una persona, ¿no? Aquí acababa en relación con el lago de México, el lago de Texcoco y los lagos que se juntaban. Aquí todavía se ve el río, por donde dice que lo encontraron al atravesar el puente, que se perdió de vista. Entonces, estos son cuadros muy antiguos, catalogados hay en España 2000 y pico. Pues imaginan la cantidad de personas que se pusieron a pintar y a llevar recados para todas partes, ¿no? Hasta Filipinas dependía de México en esa época, entonces los cuadros y todo eso para el tiempo de San Felipe de Jesús, que muere en 1597 en Filipinas, ya para entonces había guadalupano. Entonces, en la batalla de Lepanto también iba la imagen de la Virgen de Guadalupe con Juan de Austria, a la que él se refiere cuando rezan el rosario. Pues vamos a pedirle a la Virgen, se ponen a rezar el rosario y es cuando ganan la batalla famosa de Lepanto, ¿no? Entonces, esto como para que veamos que no son casualidades, ¿no? Hay algunas otras investigaciones y alguno por ahí después tiene un poco de tiempo y quiere, ya eso es sobre pedido, por el tiempo. Ahora se ha encontrado que entre las estrellas y las flores hay combinación también musical. O sea, los indígenas en sus cuadros también ponían la música. ¿Sí? Era a base de pinturas, de colores, de signos. Entonces, siguiendo esto, este amigo que les digo teniendo ya estas pistas, dijo, bueno, ¿cómo podrá hacer eso, no? Y se puso con una persona que sabe mucho de música a ver las colocaciones, a poner pentagramas entre las flores y las estrellas. Y entonces dan una musiquita muy bonita, muy sencilla, ¿no? Que ahorita ya está hasta puesta por orquestas y demás, ¿no? Pero es de las últimas investigaciones que se han estado haciendo de cómo va completando Dios todo este acontecimiento que es impresionante, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista teológico, nosotros vemos que cuando Dios va a hacer algo muy importante en la historia, primero lo anuncia, a alguien se lo anuncia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿verdad? Vas a salir de tu tierra, te vas, etcétera. Isaac, Jacob, y luego con Jacob, los 12, los famosos 12 hijos y todo aquello, José, el desierto, y cómo se quedan en Egipto. Entonces, también hay un llamado de parte de Dios a estas tribus, también tienen su legislador, aquí era Moisés, acá va a ser Tenoch, y de ahí viene lo del nombre de Tenochtitlan, para unos por el lado del profeta, como quien dice que los guía, para otros la tuna también se dice Tenoch.
lugar de Tuna, que es donde encuentran las víboras, y la víbora siendo devorada por la serpiente, ¿no? Entonces el paralelismo es muy interesante, ¿no? Va por una tierra, vas a llegar a la tierra prometida, allá supuestamente los dioses, hoy sabemos el verdadero Dios, les dice caminen hacia el sureste, se van a encontrar con un lago, en el lago de la serpiente, la gran señal, ¿verdad? Una gran señal también para que se diera. A ellos bueno, pues a nosotros nos da a través del mundo israelita y los hebreos, nos dan la Biblia, a su manera de hacerlo, para nosotros el Evangelio nuestro, los 7 sacramentos, aquí la menorá famosa con sus 7 ramas que probablemente estaban iniciando las 7 fuentes, y siempre todo en relación con Jesús, ¿verdad? Porque Él es el centro del mensaje. O sea, María viene de pie. Si hubiera sido la mera, la reina, digamos, la superpoderosa, debería estar sentada en el modo de representar los sellos. Si está de pie y si está con las manos así y está haciendo reverencia, quiere decir que no es la más importante. Quiere decir que ella está revelando al importante, y el importante es su hijo, ¿verdad? Entonces es lo que ellos entienden, y por eso van a pedir el bautismo y llegan en tal cantidad de número para esto. Entonces, así como vemos en la profecía que habla de que cuando las mordeduras de las víboras, ¿verdad?, que le piden al Señor, por favor, que ya no nos muerdan las víboras, y que todo aquello en el desierto, ahí en el libro de los números, entonces Dios le dice, pues levanta una serpiente, ¿verdad?, y quien la vea será sanado. Como sabemos, pues que el Señor Jesús, si lo vemos un crucifijo de perfil, es como una viborita, ¿verdad? El que me vea, él mismo lo dice, hace relación a sí mismo cuando le está explicando a los israelitas, ¿no? Así como Moisés levantó la cruz en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. O sea, él va haciendo la verdadera evangelización, ¿no? Él es el evangelizador notable que nos dice cómo evangelizar y cómo su mamá también lo aprende muy bien, ¿verdad? Entonces lo trae, lo da a conocer. Pues a ese pueblo le dijo, yo seré su Dios, al pueblo de Israel. Pues también a este pueblo le dice, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Sí, ¿verdad? Serán mi pueblo, sí, porque siempre hay condiciones en las alianzas, ¿verdad? Hacemos un pacto, pero es recíproco. Entonces, hoy vemos que el signo de la bandera de México, que está ahí, el águila devorando la serpiente en medio del lago, está anticipando lo que iba a ser la venida de María, ¿no? O sea, ella viene en alas de águila a devorar la serpiente antigua, en Satanás, en el Apocalipsis, ¿no? Como Dios la manda con su hijo para que aplaste la serpiente, lo que el capítulo 3 del Génesis, ¿no? Es decir, aplastará ella, de su descendencia aplastará la serpiente. Entonces, la cantidad de indígenas que fueron. En ese mismo lugar se veneraba la Tonantzin, que era la madre de los dioses, supuestamente, la que da origen al sol, la luna, las estrellas, todo esto. Entonces, ahí era un sitio de peregrinaciones y de reconciliación. También se flagelaban, se picaban con espinos para que derramando esa sangre fueran perdonados. Entonces María viene también al Tepeyac como verdadera mamá, la madre del verdadero Dios por quien se vive, a anunciarles que la reconciliación, el camino y la paz pasa por Jesucristo, ¿verdad? En el calendario azteca está anunciado el día de la llegada, solsticio de invierno del año 13 Caña, que para nosotros coincide en el hemisferio norte en ese momento, ¿verdad? El 21-22 de diciembre debería de haber sido, ¿no? Por lo que siempre es cuando es el cambio. Pero en esa época Europa estaba retrasada en noticias.
en cuanto a los signos y en los momentos astronómicos. Tanto que después el Papa, en 1580, va a admitir, o 1571, va a admitir que se cambie las fechas y se recortan 10 días. O sea, estarán 10 días de retraso en el calendario. Por eso es que es 12 de diciembre. No hubiera sido 21 o 22. ¿Verdad? Entonces eso, porque luego vienen por ahí las preguntas y las dificultades. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues se explica que no hubo 10 días en la historia. Cuando muere Santa Teresa, por ejemplo, pasa que hay 10 días ahí de pan. ¿No? ¿Quién tuvo Santa Teresa 10 días para que la velaran y demás? No. Lo que pasa es que fue cuando se cortó el calendario, esos 10 días desaparecieron del mapa, no existieron. ¿Verdad? Me refiero en cuanto a nuestra cuenta. Bien. Este sería entonces, como quien dice, el anuncio, ¿no? de la gran piedra. O sea que vaya contando el número de antecedentes. Esta es la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de España, como ven es igualita, ¿verdad? O sea, Dios no pretende que las cosas sean igualitas, sino que a veces de las diferencias y de los complementos va sacando la historia. Y entonces, pero el nombre sí. Y coincide con que ella, aunque parezca mentira, pero no sé si se logra ver que aquí trae a Jesucristo. Lo trae aquí en la mano, ¿verdad? Lo trae cargando. Es una imagen muy chiquita y entonces Jesucristo pues queda chiquitito. Bueno, pues acá queda más chiquita. ¿Verdad? En el vientre, pero es el mismo Jesús que trae la misma mamá, ¿verdad? Bien. Si nosotros vemos las fronteras de México, que son enormes, entonces esta sería la postura de la imagen, ¿verdad? Estaría así, atravesando el territorio nacional en esa forma, y viene a dar cerca de por donde salieron ellos de su peregrinación. Solamente que la cabeza estaría para allá y los pies para acá. Es difícil imaginárnosla un poco. El Nican Mopowa, Nican quiere decir aquí, y Mopowa es el verbo hablar. Aquí se narra, aquí se cuenta. Se les dieron las dos primeras palabras como en los documentos de la iglesia, como para que esto es todo un documento de la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí se narra, se cuenta cómo hace 10 años la Santísima Virgen se le apareció al niño también. Entonces viene ahora para nosotros una parte ya más bien de reflexión espiritual, que les debemos de responder a Dios y a María, ahora que nos convocan, ¿verdad? Nos está convocando el recuerdo de los 50 años del Concilio Vaticano II, el sínodo de la evangelización. Ámense, ¿verdad? Ámense, tan sencillo como es. Yo hago un poquito de broma con Moisés, el simpático de Moisés, que era tartamudo, ¿verdad? Y entonces él decía amén, ¿verdad? Entonces podría ser, en lugar de amense, aménse. Y entonces, con el perdón de ustedes, muchas veces hemos estado como amensados, ¿verdad? Como atarantados, como atontados, como sin saber qué hacer. Pues la Virgen viene a quitarnos esas tonterías, ¿verdad? Es decir, ámense de veras, ¿verdad? Pero dice el Señor, como yo los he amado. Esa es la nueva evangelización. No es amar a tu imagen y semejanza. Eso ya se dijo en la antigüedad. Ahora es, ama como yo amo. Ama como yo te amo a ti. Si así nos amáramos en las familias, con los vecinos y demás, este mundo sería otro. Completamente otro, ¿verdad? Y si los apóstoles pudieron convertir tanta gente en ese tiempo fue porque decían, miren cómo se aman. ¿Verdad? La frase famosa aquella, ¿no? Miren cómo se aman, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está esperando María de nosotros, que se diga, miren cómo se aman. Y ahora que está todo este problema de la muerte y todo eso tan presente, pues la vida, ¿no? María nos trae al que es la vida, Él es la vida para todos nosotros. Pues todo lo que es trabajar por la vida es trabajar por Dios y por ella. Para la unidad, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. No está pidiendo cualquier tipo de unidad, está pidiendo la unidad trinitaria.
Y yo aquí es lo que reflexiono un poco con las parejas, ¿verdad? La primera y principal imagen de la Trinidad no somos los padrecitos ni las monjitas, son las parejas. ¿Verdad? Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer, lo dice clarísimo. Entonces, el reflejo trinitario es la familia, ¿verdad? 3, 4, 10, los que sean, ¿no? En mi casa tenemos 14 hijos. Y hoy sería el cumpleaños de la segunda, la que seguía de mí, ¿no? No sé que ella murió el día que nació, pero decir, los que seamos, pero la familia es la que por gracia de Dios, y a los que nos ha tocado vivir esa gracia, ¿verdad? De familias bien trabadas, bien queridos. Yo casé a 10 de mis hermanos, ¿verdad? Y dice uno, pues, bendito sea Dios, las 12 parejas que están casadas están unidos, ¿verdad? Y ahorita en este mundo es difícil encontrar, ¿verdad? Así como ese don y ese regalo, pero es lo que dice el Señor, ámense. ¿Y qué es lo que hacen los papás? Enseñarnos a amarnos, ¿no? A que reconciliarnos, a no pelearnos, a que si nos peleamos nos reconciliemos, a que hagamos otra vez las cosas bien, etcétera, ¿no? Que pongamos las cosas en su lugar, ¿verdad? Los papás ahí tienen mucho, y las abuelas y abuelos también, ¿verdad? Que tienen mucho cartel ante los... Ahora nos dice el Señor, pues, cada quien con su bandera, ¿verdad? Cada quien en su país, cada quien en su realidad, a transformarla, como vino a transformarla Jesús, como vino a transformarla María. Nada más que hay que ponerse los zapatitos de Jesús, que son muy humildes, ¿verdad? Nosotros les decimos guaraches allá, ¿verdad? Entonces, meterse en una pieza que es más blanca, la otra es más morena, entonces unos más quemados por el sol, otros menos, pero al fin y al cabo, para hacer la civilización del amor hay que ponerse guaraches al estilo de Jesús, ¿verdad? María nos dice, no tengan miedo ante un mundo como el que estamos viviendo, de tantas tribulaciones, dificultades y demás. Dice, yo los tengo como a estos mis angelitos, ¿no? No estoy yo aquí que soy su madre, no soy su salud, no los tengo en mi regazo, no los cubre mi manto. ¿Qué más necesito? Pues lo que necesitamos es estar con Jesús, ¿verdad? Estar así vivamente prendidos de Jesús para esta nueva época y esta nueva civilización que ella tiene. Ya ven que las flores son entonces el signo de Dios de la verdad. Y nos dice Dios, tú eres mi verdad. Tú eres mi verdad, ahí donde estás. Así es de que sé tú misma, ¿no? Plenamente tú desde mí, ¿no? Como quien dice, desde mi mirada, desde mi corazón, desde mi cariño. Sé tú mismo para los demás y verás que bien hará, ¿verdad? Entonces le decimos pues que este pan de vida nos transforme, porque la comunión del cuerpo de Cristo nos hace uno, ¿verdad? Plenamente la misma sangre circula en nosotros. La inyección de vida que recibimos en cada comunión es para todos.